Luego se procede a la ventana Notes. En esta ventana no es necesario realizar ninguna modificación. Al regresar a la ventana Model, si ejecutamos la opción Run ATP, el ATP calculará las matrices de salida, de impedancia y de capacitancia que se le han solicitado, además de generar el archivo punch que podrá ser utilizado para hacer modelamientos posteriores dentro de la ventana de circuito. En esta ventana se puede leer directamente lo que es la matriz de capacitancia y la matriz de impedancia. Como podemos ver, la matriz de capacitancia la entrega en unidades de faradios por kilómetros y la matriz de impedancia la está entregando en unidades de ohmios por kilómetro. En caso tal que la configuración del ATP del usuario no permite ver los resultados en esta ventana, el ATP crea un archivo .lis. Este archivo .lis quedará ubicado en la siguiente ruta. Damos en la opción OK. Finalmente damos en la opción OK y de esta manera queda modelada la plantilla con la línea de transmisión para una longitud de 1 kilómetro. Para poder leer el archivo .lis con las matrices de salida que se han solicitado, debemos dirigirnos a la dirección que ha indicado el ATP. En este caso es la dirección Documents ATP Data Work. Allí buscamos el nombre del archivo con el que hemos modelado nuestra línea de transmisión. Lo abrimos con un bloc de notas. En este archivo .lis se encuentran los datos con los cuales se ha modelado la línea de transmisión, además de sus parámetros físicos y parámetros geométricos. Acá podemos leer las cantidades de fase, su resistencia en ohmios por kilómetro, su reactancia en ohmios por kilómetro y su configuración geométrica. También se puede leer la resistividad del terreno, la frecuencia y la longitud. Acá podemos encontrar la matriz de capacitancia en unidades de faradios por kilómetros para el sistema de conductores físicos. Al comparar estos resultados con los resultados presentados por el EMTP Theorybook tanto para la matriz de capacitancia como para la matriz de impedancia, se puede concluir que el modelamiento ha quedado correctamente realizado. Una vez teniendo la plantilla con los datos que modelan la línea de transmisión y el conductor que modela la cerca, se procede a construir los casos de estudio. Para construir los casos de estudio es necesario llamar el elemento LSC Section. Esto se hace al hacer clic derecho en la ventana de circuito, escogiendo la opción Lines Cables y la opción LC Section. Inmediatamente en la ventana de circuito se crea un icono como el que se puede apreciar. Al hacer clic derecho sobre este, podemos escoger la longitud de esta sección de línea de transmisión, que para el caso de estudio será de 2 kilómetros, y se debe escoger la plantilla. En este caso es la plantilla que se ha modelado con el nombre de línea. Con esto es suficiente y se da en la opción OK. De esta manera queda modelado un tramo de la línea de transmisión de 2 kilómetros con los parámetros de la plantilla. Con cada una de las secciones, para los 5 casos de estudio, se procede a realizar la elaboración de las simulaciones. Para el caso número 1, se pone una fuente trifásica de voltaje simétrica en el extremo emisor y se deja el extremo receptor en sus terminales abiertos. Además, el conductor que está modelando la cerca se deja sin aterrizar en todo su extremo. Para el caso número 2, se está simulando la condición de una falla tierra de una de las fases, es decir, la fase A se va a potencial cero, por lo cual se ha decidido aterrizar ambos extremos. La forma en la que se ha aterrizado la fase A se ha hecho por medio de una impedancia con un bajo valor, de aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 ohmios. En las fases B y C, en el extremo emisor, se ponen fuentes de voltaje. Nuevamente se mide el voltaje que se induce en la cerca, al dejar su extremo emisor y su extremo receptor con sus terminales abiertos. Para el caso número 3, se pide calcular el voltaje inducido en la cerca debido a una corriente de carga de 1 kA RMS. En esta condición se ha impuesto una fuente corriente, con el fin de imponer la corriente de 1 kA RMS en las tres fases, en el extremo emisor y en el extremo receptor
se ha incluido la fuente de voltaje trifásica simétrica. En el caso número 4, se desea estudiar los efectos de una corriente de cortocircuito, en este caso una corriente de 10 kA, para una falla monofásica, y se busca medir el voltaje inducido en la cerca, teniendo su extremo emisor puesto a tierra y su extremo receptor con sus terminales abiertos. En el caso número 5, se utiliza la misma fuente corriente del caso número 4, una fuente corriente de 10 kA RMS línea tierra, y en este caso el conductor que modela la cerca se pone a tierra tanto en su extremo receptor como en su extremo emisor. Se procede a medir sobre este la corriente que estará inducida. Para medir los voltajes en el cuarto conductor de fase del conductor que modela la cerca, se utilizarán probes de voltaje que medirán voltajes fase tierra. Estos probes de voltaje se configurarán de la siguiente manera. Serán de una fase y medirán el voltaje en estado estable. Se le indicará que muestra en pantalla el voltaje y con una escala de 1.4142, lo que es igual a raíz de 2. Esto con el fin de poder apreciar en pantalla el valor RMS del voltaje inducido. Y para la corriente del caso número 5 se utilizará una probe de corriente. Similarmente a la probe de voltaje, esta será de una fase. Se le pedirá que calcule la corriente en estado estable y que en pantalla muestre el fasor de corriente, y que utilice una escala de 1.4142, que es igual a raíz de 2, para poder ver el fasor RMS de corriente. En el menú ATP Settings se trabajará con un delta T de 1 por 10 a la menos 6, el cual dará la resolución para las gráficas, y se graficará un tiempo máximo de 0.2 segundos. Teniendo entonces modelados cada uno de los casos de estudio, se procede a ejecutar la simulación. Una vez ejecutada la simulación, en la ventana de circuito, las probes de voltaje muestran el voltaje que se induce en cada uno de los casos. Para el caso número 1 se obtuvo un voltaje de magnitud de 3.966 voltios RMS. Para el caso número 2 se obtuvieron 6.845 voltios RMS. En el caso número 3 se obtienen 43 voltios RMS. En el caso número 4 se obtienen 6.442 voltios RMS. Y en el caso número 5 se obtuvo una corriente de 1.526 amperios RMS. Estos resultados también los podemos apreciar de manera gráfica. En la gráfica 1 graficaremos el voltaje en la cerca para el caso 1, el voltaje en la cerca para el caso 2 y el voltaje en la cerca para el caso 4. En la gráfica número 2 graficaremos el voltaje en la cerca 3, es decir, el caso número 3. Y en la gráfica número 3 graficaremos la corriente por la cerca. Las gráficas se presentan en valores de pico por fase. Por lo tanto, al hacer la medición de cada una de las curvas, es necesario dividir por el factor raíz de 2 para obtener los valores que se indican en el EMTP Theory Book.
Con esto damos por finalizado los casos de estudio y el capítulo de modelamiento de líneas aéreas y su cálculo de parámetros. Hasta pronto.